entonces, Juliana. Ahora quería hablar acerca de nuestro próximo expositor, que ha sido elegido como uno de los investigadores destacados del 2020 por un medio de comunicación de la región de Magallanes. Me refiero al doctor César Cárdenas, que es biólogo marino de la Universidad Austral de Chile y doctor con mención en biología marina de la Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda. Sus líneas de investigación son la biología y ecología de organismos marinos bentónicos, estudiando sus patrones de distribución y los factores biológicos y físicos que les afectan. Desde 2017 lidera el grupo de científicos y científicas que en conjunto con investigadores de Argentina trabajan en una propuesta para establecer un área marina protegida en la península antártica. Es investigador del INACH y representante chileno en el Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Doctor César Cárdenas, tiene la palabra. Muchas gracias, Paula. Voy a compartir de inmediato mi pantalla. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y compartir este evento con mis colegas como Hugh y Juliana. Y hoy día en esta charla un poco voy a tocar varios de los temas que tanto Hugh como Juliana han planteado y cómo de alguna manera hemos llenando estos espacios de desinformación, de incertidumbre para tratar de mejorar nuestro conocimiento y de proteger un continente, una Antártica y unos ecosistemas que están cambiando. Bien, no voy a entrar en detalle sobre las maravillas, se podría de alguna manera decir, de la Antártica. Ya hemos escuchado bastante en estas dos charlas de lo único que es el continente y de cómo hemos estado aprendiendo mucho más sobre los ecosistemas y cómo funciona, cómo está cambiando el ambiente en las últimas décadas. Sin embargo, aún, como decía, hay mucho conocimiento que falta, pero sí hemos avanzado bastante. Hoy día sabemos mucho más de las interacciones entre las especies, de cómo el krill es el elemento clave en la trama trófica de la Antártica, una trama trófica muy larga, una de las más largas que existen en el planeta, y sobre el cual dependen grandes mamíferos como las ballenas y también otros organismos como los peces. Hoy día sabemos que cumplen una serie de rol tanto en, digamos, exportando el carbón, capturando CO2 desde la atmósfera a través del fitoplancton y que finalmente llega a ser exportado a través de diferentes procesos hacia el fondo del océano. Pero en un comienzo, digamos, si bien el conocimiento no era tanto, mucha de la historia antártica estaba vinculada a la explotación de los recursos, como habló un poco Hugh. Y así como en las primeras décadas del siglo pasado hubo una fuerte explotación de los mamíferos marinos, o sea, principalmente de las ballenas. Y ahí vemos cómo se llegaron a explotar prácticamente sobre 3 millones de toneladas a la mitad de la década de los 30 y después, digamos, siguió una explotación bastante fuerte hasta que comenzó a decaer el recurso. Y así, con una característica, podría decirse, bastante común del ser humano, se va moviendo a otros recursos. Es así como después pasamos a los peces antárticos y hubo así una fuerte explotación de este tipo de algunas especies, digamos, el caso en la parte superior del draco rayado y también de otros peces nototénidos que en pocos años, casi en una década, algunos, digamos, sufrieron una sobreexplotación. Y posteriormente, ya desde la década del 70, se comenzó a explotar que muchos le llaman pequeño crustáceo, pero tiene un tamaño un poquito mayor que un crustáceo zooplanctónico, como se llama, tiene varios centímetros de diámetro, que es el krill. Y en base al creciente interés que había a fines de los 70, es que se crea la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos,
CAMELAR o CRUMA por su sigla en español, que entra en vigor en el año 82 y que es la encargada de proteger la flora y fauna del océano austral, del continente antártico. Incluye la explotación de los recursos, mirado, digamos, o sea, el uso racional de los recursos bajo un enfoque ecosistémico. Esto se diferencia de otras organizaciones pesqueras, ya que no se trata solo de un recurso específico, sino que se preocupa del ecosistema. Está formado por 26 países miembros y se reúne todos los años en la ciudad de Hobart, en Tasmania, en Australia, en donde se reúne el comité científico, el cual asesora a la comisión que es la encargada de tomar decisiones y de manejar las pesquerías que ocurren en el océano austral. Como bien dijo Hugh, si bien se ha manejado de gran manera o de manera exitosa la pesca en el océano austral desde el comienzo de CAMELAR, hay muchas amenazas, muchas de las cuales habló Hugh en su primera charla, que están haciendo que se requiera una protección extra del continente antártico. Y fiel a esto, la Comisión, y fue uno de los primeros entes que tomó este tipo de determinaciones, ya en el año 2009 comienza a discutirse la posibilidad y se toma la decisión de establecer una red de áreas marinas protegidas en el área de la convención, una red representativa de áreas marinas protegidas. Y es así como en el 2009, en la zona de las Islas Orcadas, se adopta la primera área marina protegida, o AMP, y después pasaron algunos años hasta el 2015, donde se adopta la gran área marina del Mar de Ross, que era un tamaño mucho más grande, de 1.55 millones de kilómetros cuadrados. Hoy en día hay 3 propuestas más sobre la mesa que se han discutido por varios años. ¿Qué recursos se extraen? Principalmente el bacalao. El bacalao, hay 2 especies de bacalao, uno más patagónico y el antártico. Y principalmente, como pueden ver en este color negro, esta especie se extrae en el área 58, que es el lado del este de la Antártica, mientras el bacalao antártico, el Lysosticus mosonai, se extrae mayoritariamente en la zona del Mar de Ross. Y el recurso más importante en este momento es el krill, el cual comenzó a explotarse desde los años 70, como dije, con una fuerte explotación en los años 80 y posteriormente, ya una vez que se establece CAMELAR, digamos, se empieza a regular y las capturas se mantuvieron relativamente bajas y han ido paulatinamente subiendo en los últimos años. Sin embargo, continúan subiendo y en el último año las capturas alcanzaron un pic de más de 450.000 toneladas, que es aproximadamente el 72% de la cuota. Ahora bien, ustedes dirán, eso es bastante. Sin embargo, el krill es uno de los organismos más abundantes del planeta. Se estima que son cerca de 400 millones de toneladas. Como se sabe, es un organismo clave y CAMELAR ha manejado exitosamente la pesquería a partir de los años 80 bajo un enfoque precautorio en el cual se permiten extraer solamente un total combinado de 680.000 toneladas, lo cual equivale a menos del 1% de la biomasa disponible. Como decían, el problema no es lo que se está sacando, la cantidad, digamos, de krill que se está sacando, sino que ahora, si bien se manejó por muchos años, el ecosistema está cambiando, hay una serie de factores que están cambiando, afectando el continente y las consecuencias que se predicen son el colapso de las plataformas, la pérdida de hielo marino, el retroceso de los glaciares, obviamente un aumento de temperatura, entre otros muchos cambios. Uno de estos, por ejemplo, el alza de la temperatura es lo que ha producido que hayan efectos ya, digamos, visibles sobre el krill, el cual se ha comenzado a contraer. Digamos, hace algunas décadas la distribución era mucho más amplia y por efecto de la temperatura, en palabras simples, al krill no le gusta la temperatura, el alza de temperatura, por lo tanto se ha ido se ha comprimido hacia el sur, por lo tanto la distribución es mucho más acotada.
De esta manera, como decía, hay una serie de estudios muchas veces son con un alto grado de cooperación internacional, que es una de las características principales de la ciencia antártica, digamos, y es donde, digamos, de alguna manera se trata de llenar estos vacíos de conocimiento y a la vez modelar, a través de modelos ecosistémicos, ver qué va a pasar en el futuro, y se van jugando con las variables. Un modelo va a ser mucho mejor si tiene muchas variables, mucha más información que le entra. Y así como se pueden hacer distintos escenarios, digamos, de qué va a pasar en caso de que haya más o menos fitoplancton, distintas especies, que cambie la composición, la llegada de zooplancton gelatinoso, que es uno de los organismos que mostró Hugh, y también el tema de qué va a pasar con la pesquería del krill o la pesquería no bien regulada. Y así es como se van estimando escenarios, y si ustedes ven en verde, son los escenarios positivos para las distintas especies y en el caso azul los negativos. Y también hay muchos que son en gris porque aún las consecuencias son desconocidas. Este gráfico muestra un poco cómo los patrones de la captura del krill han ido cambiando desde los 80 hacia el 2000. Como les decía, si bien ha habido un aumento, si se fijan las escalas son distintas, lo más rojo es 20 toneladas por kilómetro cuadrado y acá llegamos a 130. Si se fijan, en un comienzo las capturas estaban mucho más distribuidas hacia el lado de afuera y en los últimos años la pesquería se ha movido, la flota se ha movido mucho hacia la península y, como decía, capturando, digamos, dentro de las cuotas. Sin embargo, el problema es que se han acercado a toda la zona donde existen pingüinos. Y así es como, a través de estudios que se están desarrollando, este es un video de una investigación en conjunto con colegas de Linach y de Noruega, y también han participado de otros programas como España, entre otros países. Eh, como les decía, está lleno de colonias de pingüinos que, digamos, se trasladan desde sus colonias para alimentarse y capturar activamente el krill, como se ve en esta cámara, que está pegado un pingüino y que también nos entrega información satelital, que hoy en día está reconocida como una información muy importante porque permite saber hacia dónde van los pingüinos, estudiar mejor el eventual traslape que hay entre la flota y los lugares de alimentación. En este caso es un pingüino barbijo que se alimenta exclusivamente de pingüinos, perdón, de krill. En este, vamos a pasar al siguiente. En este otro caso vemos a un pingüino barbijo que nuevamente está documentado en un video, y que no solo se alimenta de krill, sino que también se alimenta de peces, como podemos ver. Y así es como distintos factores van, o como las poblaciones se ven afectadas de distintas maneras. Como decía Juliana, que hay tendencias para las distintas especies. Algunas en teoría se van a ver más afectadas por la disminución de krill o por competencia con la flota, mientras que otras tienen la facultad de alimentarse de otros recursos. Como decía, una de las formas de llenar estos vacíos que existen de información es a través del tracking satelital, las marcas satelitales. Por ejemplo, hoy día sí es posible saber, aquí vemos en un gráfico en la zona, en la época de noviembre o diciembre, que es la época de incubación. Esta imagen es de un artículo que va a salir prontamente en el color café. Aquí se ve la época de incubación para las distintas especies. Y aquí vemos cómo los pingüinos realizan sus viajes de alimentación. Digamos, aquí son solo 3 colonias. Tenemos que pensar que muchas de estas áreas están pobladas por muchas más colonias. Este es un ejemplo de 3 colonias y vemos cómo se desplazan, en la época de incubación se desplazan mucho más, mientras que en la época de crianza, ya cuando ya tienen sus crías, sus pollitos, se podría decir, se desplazan mucho, mucho menos. Y esto, digamos, se trata de estudiar cómo, digamos, podría afectar en base a la abundancia de krill que existe en la zona, y desde luego en los lugares donde va la flota a pescar. Nuevos estudios también a través de esta misma tecnología nos han permitido conocer mejor cómo
digamos, cuál va a ser el escenario, cómo se van a ver afectadas otras especies de las cuales que no se sabe tanto, como este el caso de la foca cangrejera. Y otro gran fuente de incertidumbre en este momento es el aumento o la recuperación de las poblaciones de ballenas. Digamos, hay más comensales, se podría decir, que están alimentándose de krill, es por ello que no se puede manejar la pesquería como se manejaba hace 20 años por todos estos cambios que están, digamos, sufriendo. Y bueno, como ya habló Hugh también, hay otro tipo de cambios que son el caso de los icebergs y en los medios se ha visto mucho el colapso de las plataformas, están empezando a ser un poco más común en los últimos años y con todas las consecuencias que ellas tienen. Pero no se trata solo de que un iceberg llegue y bloquee, por ejemplo, en el caso más conocido, los pingüinos para alimentarse, sino que hay una serie de otros procesos que ocurren en estos hábitats. Como decía, hay blooms de fitoplancton que, digamos, capturan CO2 y hay un flujo de carbono hacia abajo que llega al vento, a los organismos que viven en el fondo, que cumplen roles muy importantes. Esto va a cambiar. Hoy en muchos casos no sabemos cuál es la línea de base, las condiciones que hay debajo de las plataformas, por lo tanto es importante mejorar nuestro conocimiento y también predecir qué va a pasar en el futuro. Aquí otra imagen, digamos, de la importancia de este llamado blue carbon o carbono azul, digamos que es uno de los servicios ecosistémicos que presta. Y este flujo llega a organismos como son las esponjas, digamos, que son capaces de usar esta energía, este carbono, hacerlo disponible para otras especies, y también hay un ciclo a través de las bacterias, digamos, que eso se vaya reutilizando. En otros casos, como en el caso de los briozoos, también eso queda atrapado, y en el caso de que el organismo fallece, queda en el fondo. Este tipo de organismo es muy importante porque cumple otras funciones, como por ejemplo aquí podemos ver un pez que tiene los huevos dentro de una esponja, por lo tanto le da protección, y desde luego le da protección a algunos de los peces sobreexplotados en el pasado, como el caso de un draco rayado o un icefish. Es por esto que es tan importante, ante este escenario de incerteza y de cambio, proteger el ecosistema, no solo proteger una especie, no solo proteger al krill o a los pingüinos que dependen de ellos, sino proteger el ecosistema en general. Es por esto que, como se mencionó desde el 2012, en conjunto con colegas de INACHI y de otras instituciones, y también de nuestros colegas del Instituto Antártico Argentino, hemos trabajado en esta propuesta que pretende darle una protección extra a los ecosistemas de la península. Es así como en el 2018-2019, desde el 2012, digamos, se hizo un gran proceso que finalmente llegó a, digamos, determinar áreas prioritarias para la conservación en base a más de 150 capas de datos, como decía, para no solo incluir especies, sino también eh, procesos, ecosistemas raros y también ecosistemas que son característicos, digamos, únicos para preservar distintos hábitats también. Y es así como distintas zonas protegían distintos objetivos, como el caso de la zona más al norte, por ejemplo, está más vinculado a las zonas de presencia y alimentación de pingüinos. En cambio, más al sur hay otros objetivos de conservación, como objetivos bentónicos y colonias únicas de pingüino emperador. Y así es como se creó este modelo de AMP, que tiene dos zonas: una zona de protección general, que son las áreas más oscuras, y una zona de pesquería, que son las áreas más claras en donde se puede seguir pescando el krill. En cambio, en la zona más oscura, la idea es evitar la pesca para proteger, en este caso, a pingüinos y también zonas de reproducción de peces. En el caso del lado norte de la península, por ejemplo, una de las áreas importantes donde se pretende proteger las colonias de las pocas colonias de pingüino, y una de las más grandes que hay de pingüino Adelia en la península. Y después más hacia el sur, en la zona del extremo más al sur del área, hay colonias de pingüino emperador que sabemos que se van a ver muy afectadas con
el derretimiento de las plataformas de hielo. Y también está asociada a objetivos bentónicos digamos, y toda la importancia y los roles que juegan estos organismos, como mencioné. Y también son zonas importantes para estadios larvales y juveniles de krill. Se estima que toda esta zona es importante para la reproducción, y luego de eso hay un flujo de krill, digamos, que se mueve hacia las zonas en donde se está pescando. Por eso es tan importante cuidar estas zonas de reproducción, o zonas importantes para los ciclos de vida del krill, porque van a permitir que el krill siga reproduciéndose y viviendo y llegando a esas zonas donde alimentan a una serie de organismos. Sin embargo, como le decías, CCAMLR se reúne año a año en Hobart. No se ha logrado tener el consenso. Las decisiones en el tratado son por consenso, es decir, todos tienen que estar de acuerdo. Y hay un par de países que, por razones más geopolíticas que vinculadas a la ciencia, no están de acuerdo en que se cierren áreas, probablemente porque prefieren mantener sus derechos de pesca eventualmente, incluso si no pescan ahora, digamos, mantener el derecho de pescar en la eventualidad en años futuros. Sí, puede parecer frustrante y así salir con la cabeza gacha, pero este es un trabajo importante y de largo plazo que debe seguir. ¿Y en qué estamos? Trabajando en grupo, como se ve aquí, este gran grupo de pingüinos. Seguimos trabajando, seguimos colaborando con otros colegas de otros programas para mejorar el conocimiento, llenar estos vacíos de información que hay. De a poco se van uniendo otros como este que va llegando aquí, se van uniendo más partes a este grupo, y así esperamos lograr el consenso que permita otorgar esta conservación, este grado de conservación extra, de protección extra a los ecosistemas y a las especies, en un trabajo que actualmente no solo involucra a científicos, a programas científicos de distintos países, sino también la industria, por ejemplo, está muy vinculada y hoy en día está participando para tratar de mejorar el conocimiento, mejorar las estimaciones de biomasa, las mediciones, digamos, y desde luego para proteger al recurso y también a los organismos que dependen de ello. Y sin más que agregar, nuevamente agradecer a la invitación y esperando tener una buena jornada ahora con las rondas de preguntas. Así es, muchas gracias, César. Fantástica presentación. La relación que se termina dando con las presentaciones anteriores, ¿cierto? Y que también ha generado mucho interés por parte de las personas que están siguiendo Congreso Futuro Magallanes.